Bienvenidos. En esta hora, 3 ABN Latino presenta la hora de adoración. Adoración a nuestro Dios Todopoderoso, que nos ama con un amor infinito. Le habla a su amigo y hermano John Dinsey. Para mí es un placer decirle Jesús te ama. En esta hora usted escuchará un tema con un título que se puede recordar. El grito de victoria, por el pastor Gilberto Moral, quien estará presentando este mensaje de la palabra de Dios en unos momentos. Pero antes de eso quiero leer de la palabra de Dios la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 6 y versículo 2. La palabra de Dios dice: Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Amén. Antes de escuchar la predicación de la palabra de Dios, el hermano Tim Parton, gerente general del canal de música de 3 ABN, estará presentando el himno a Cristo Coronad en piano. Con ustedes el hermano Tim Parton. Damos gracias a nuestro Dios por este precioso momento, nuevamente de estar acá para compartir la palabra de nuestro Dios, y agradecemos también a todos los que están en el canal ahora mismo, y solo les deseamos muchas bendiciones de parte de Dios, que podamos, al escuchar su palabra, al escuchar esta música hermosa, esto nos lleve al trono de la gracia y podamos sentir la presencia de Dios en nuestra vida, que lo hace todo diferente. Antes de comenzar y abrir la palabra del Señor,
les invito a todos para inclinar sus rostros y orar. Oremos. Bendito Padre, aquí estamos ante tu presencia y decimos ante tu presencia porque estamos convencidos que tu promesa siempre se cumple en nuestras vidas. Y tu promesa es que donde te busquemos con espíritu y en verdad, ahí vas a estar. Y por eso creemos en esta promesa, en su cumplimiento. Y te rogamos, Señor, que una vez más podamos sentir tu presencia y la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Rogamos tu bendición para cada adorador y que todos podamos unirnos en alabanza, en agradecimiento y también con una gran esperanza en nuestro presente y nuestro futuro, sabiendo que siempre cumples tus promesas. Ahora, al abrir tu palabra, rogamos tu bendición y que tu Santo Espíritu nos la haga comprender. Si hay alguno que está pasando por pruebas y dificultades, rogamos, oh Dios, que tú le des fuerzas y que seas propicio a cada uno acorde a su necesidad. Pidiendo tu bendición para todos, oh Señor, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El grito de victoria. Ese es el título de nuestro tema en este momento. Y hago una pregunta para meditar. ¿A quién no le gusta celebrar la victoria? Siempre tenemos grandes desafíos en nuestra vida y cuando llegamos al cumplimiento de alguno de ellos, los festejamos y nos sentimos felices y eso está bien, festejar la victoria. Realmente Dios quiere también que festejemos la más grande de todas las victorias, que será la conquista del objetivo cuando Cristo venga. Y en esta ocasión vamos a estudiar un momento en que el pueblo de Israel festejó la victoria. Y leemos Josué, el libro de Josué, capítulo 6, versículo 20. Dice así: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Esto es una de las historias más emocionantes de toda la Biblia. Vamos a hablar un poquito más acerca de esta historia y cómo Dios actuó. Cómo Dios le dio la victoria al pueblo de Israel en esta ocasión, algo que parecía imposible. La ciudad de Jericó, una ciudad que parecía impenetrable, Dios les dio la victoria al pueblo de Israel y los mandó a celebrar la victoria antes que ésta ocurriera, porque era un asunto de fe. Vamos a hacer un poquito de historia. El pueblo de Israel había atravesado el río Jordán. Quedaban frente a Canaán. El río Jordán dividía lo que es la tierra que pertenecía a otros pueblos a la tierra de Canaán. Ahora tenían enfrente grandes ciudades. Tenían enfrente la tierra que Dios les había prometido, tierra que fluye leche y miel. Ahora tenían enfrente el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Estaban más cerca que nunca de conquistar el objetivo, de entrar a la tierra, habitar las casas, disfrutar de las viñas que no habían cosechado, tener palacios que no habían construido y disfrutar por toda la tierra que Dios les había dado. Pero esa tierra había que conquistarla. Estaba llena del pueblo de la tierra que ya habían llegado al colmo de la iniquidad y Dios había decidido destruirlos. La conquista no iba a ser fácil.
De hecho, humanamente hablando, era imposible. Cuando al principio de la peregrinación en el desierto, aquellos espías malvados habían dicho que no podrían, estaban hablando sin fe, estaban hablando humanamente y realmente no podían humanamente, necesitaban de Dios. Realmente la conquista solamente era una conquista de Dios. Y cada una de las conquistas que Dios nos ha mandado a ganar en este tiempo que nos ha tocado vivir, cada una de nuestras conquistas personales, así como el cumplimiento de los propósitos divinos para la iglesia, son conquistas de Dios, no son conquistas nuestras. Nosotros lo único que necesitamos es creer en la palabra de Dios y creer que Dios cumplirá sus promesas. Habían pasado el Jordán. Pudiéramos decir que el río Jordán era como su bautismo. Ya la generación anterior había pasado el Mar Rojo y habían quedado ante el desierto. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios que todos fueron bautizados mediante la nube y mediante el mar. Esa primera generación pasó el Mar Rojo y cuando todos celebraron la victoria al cruzar el Mar Rojo y derrotar a los egipcios, definitivamente quedaron ante un amplio desierto que había que cruzarlo, llenos de desafíos, llenos de animales feroces, con un gran calor, con poca comida, con ninguna agua, y solamente podían enfrentarlo confiando en Dios y en su salvación. Ahora sucedía algo parecido. Esta segunda generación cruzó el Jordán. Pudiéramos decir que esto fue su bautizo, pero quedaron frente a la tierra de Canaán, frente específicamente a la ciudad de Jericó, que se llamaba la ciudad de las palmeras. Era una ciudad amurallada, una ciudad, era un reino local, era una ciudad fuerte, tenía un ejército, cerraba sus puertas, sus murallas eran inquebrantables y dentro de las murallas había capacidad para que la ciudad viviera años, un cerco, sin necesidad de salir a ningún lugar. Era difícil, porque muchos creen que después que se bautizan, ya todo terminó. Hermanos, quiero decirles que cuando uno se bautiza es el primer paso. Es como decir pasar el Jordán, pero enfrente queda un gran desafío, una gran conquista que realizar, que humanamente es imposible. Por eso no es muy extraño ver personas que al poco tiempo de bautizados se van de la iglesia, porque muchos creen que después que uno se bautiza ya todo terminó, ya no va a haber más desafíos, ya todo va a funcionar bien. Inclusive hay muchos que te predican el evangelio y te dicen, después que te bautices ya no va a haber más problemas, ya Dios estará todo el tiempo. Y es verdad que Dios va a estar todo el tiempo, pero no quiere decir que no va a haber problemas. Y muchos no pueden enfrentar esos desafíos y se retiran de la iglesia. El pueblo de Israel pasó el Jordán. Fue un milagro de Dios, era en época de las lluvias, el Jordán estaba crecido, todos pudieron pasar, las mujeres, los niños, todos pudieron pasar en seco el río Jordán, y eso fue notorio a todos los pueblos de la zona, a todas las ciudades, y ya Dios comenzó desde ese momento a ganar la batalla. Porque cuando todos esos pueblos que habitaban Canaán supieron del milagro que Dios había hecho al cruzar el Jordán, se llenaron de temor y cerraron todas las puertas de las ciudades y todas sus murallas porque tenían miedo. Porque el enemigo teme al pueblo de Dios. Cuando un pueblo avanza por fe, nada ni nadie los puede detener. Y allí estaban todos, frente a Jericó, la primera ciudad que tenían que conquistar. La conquista de Jericó es un ejemplo de cómo Dios obra en la iglesia y de manera personal. La conquista de Jericó se debe repetir diariamente en nuestras vidas, en nuestras iglesias.
A veces nos preguntamos si la iglesia va a lograr el objetivo. A veces nos preguntamos si vamos a llegar algún día a ser cristianos victoriosos. A veces nos preguntamos si realmente los desafíos que tenemos por delante están alcanzables para cada uno de nosotros. A veces nos preguntamos si al final vamos a poder cantar un canto de victoria, un grito de victoria. Sin embargo, esa no debiera ser una pregunta, no debiera ser una interrogante. A estas alturas debiera ser para cada uno de nosotros una seguridad. Y ante esta situación, Josué, el gran líder del pueblo que Dios había puesto en lugar de Moisés y que Dios le había dicho y le había prometido, toda la tierra que pise vuestros pies será suya. Josué, el gran líder de Israel, antes de enfrentar esta conquista, hizo algo que ojalá sea un ejemplo para todos los presentes. Vamos a leer el libro de Josué, capítulo 5, versículos del 13 al 15. Cantar el grito de victoria es un proceso. Y ese proceso siempre va a comenzar de la manera que Josué comenzó. Vamos a leer. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué se había retirado a un lugar aparte para orar, para pedir instrucciones. Él sabía el desafío que tenía por delante. Él sabía que humanamente era imposible. Él conocía las promesas de Dios, sabía que las ciudades serían conquistadas con el poder de Dios, pero él necesitaba tener instrucción acerca de Dios, de cómo enfrentar esta batalla. ¿Qué ejemplo para nosotros hoy? El ejemplo de Josué. Así debe comenzar cada desafío. Si de la manera que Josué comenzó ese desafío de la conquista de Jericó, que debía ser la primera gran victoria de Israel, si de esa manera comenzáramos nosotros cada uno de nuestros desafíos, ¿cuántos cantos de victoria ya hubiésemos cantado? ¿Cuántas veces nos hubiésemos reunido con nuestras iglesias, con nuestras familias para celebrar? ¿Cuántas veces hubiésemos dado testimonios de agradecimiento a Dios y hubiésemos tenido fuerzas nuevas para enfrentar nuevas conquistas, para conquistar nuevos territorios? Realmente Josué necesitaba de Dios. Él lo sintió y así lo hizo. Necesitamos líderes en nuestras iglesias que ante cada desafío de la iglesia hagan lo que hizo Josué, a un lugar aparte para pedir instrucciones y pedir la fuerza de Dios, que es la fuerza que al final nos guiará al triunfo. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros mismos, antes de enfrentar cada desafío, de hacer como hizo Josué? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Qué pregunta más hermosa, qué hermosa experiencia, la experiencia de Josué. Por supuesto que recibió una respuesta. Por supuesto que Dios no lo dejó con la pregunta ante la incertidumbre de qué iba a suceder. Dios le dio a Josué todas las instrucciones. Y no solo le dio todas las instrucciones, sino que les dijo y le dio la seguridad de que ya la ciudad había sido entregada en sus manos. Dios le dijo a Josué, Josué capítulo 6, versículo 2.
Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Yo he entregado. La salvación es una realidad. Cuando nosotros ponemos nuestra salvación en el futuro, es un acto de desconfianza. Nunca la salvación Dios la menciona en el futuro. Dios le dijo a Josué: he entregado la ciudad en tus manos. No le dijo: voy a entregar la ciudad en tus manos. Dios le dijo: ya he entregado la ciudad en tus manos. Ya la victoria está. Solamente ir por fe y avanzar y agarrar esa victoria que ya es tuya. Esa es la salvación. Y por eso necesitamos iglesias confiadas. Por eso necesitamos miembros de la iglesia confiados. Por eso necesitamos cristianos que creamos la palabra de Jehová. Por eso necesitamos cristianos que escuchen la palabra de Jehová cuando nos ha dicho: ya he entregado en tus manos, ya te he dado la victoria. Aférrate a ella, avanza a obtener, a agarrar la victoria que ya yo te he dado. ¿No es eso hermoso? Por eso es que tenemos muchas razones para tener fe, tenemos muchas razones para avanzar con optimismo hacia adelante. La victoria por anticipado. Nunca en la historia eso fue una realidad. Nunca un ejército avanzó con tanta seguridad en la victoria. Nunca una persona enfrentó los desafíos con la seguridad que nosotros en el nombre de Dios tenemos. Nuestra iglesia es como un ejército. Somos el ejército de Dios. Pertenecemos a Cristo, nuestro capitán. Y cuando nosotros estudiamos la historia de la salvación, nos sorprendemos ante el hecho de que cuando Cristo murió y resucitó, la victoria quedó garantizada. Y cuando Cristo presentó ante el Padre su sacrificio y el sacrificio fue aceptado porque no faltó nada, porque el sacrificio fue un sacrificio completo, Dios le estaba enviando un mensaje al ser humano, a cada uno de nosotros. Ya la victoria está. Solamente los que crean en esa victoria, acepten el llamado de Cristo y se aferren a esa promesa que ya es una realidad, pueden avanzar por este mundo y no habrá nada que se les resista, porque ya la victoria Cristo la ganó. No debemos preguntarnos si la iglesia tendrá éxito o no. Basta con leer Apocalipsis para que veamos cómo el apóstol Juan vio por anticipado la victoria del pueblo de Dios. Basta con leer todas las promesas de Dios para ver cómo Dios nunca falló a una promesa. Basta con mirar nuestras propias vidas y ver cómo Dios nos ha conducido hasta aquí y ver cómo Dios ha obtenido grandes victorias en nuestra vida para llenarnos de fuerza espiritual y saber que podemos avanzar en los nuevos desafíos, seguro que el Señor ya los ha entregado en nuestras manos. Cristo dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: múdate de ese lugar, y sucedería, y así mismo sucede con nosotros. La fe mueve montañas. He entregado en tus manos la ciudad de Jericó. ¿Qué ellos veían? ¿Qué se veía delante de ellos? Una ciudad fuerte, llena de murallas, cerrada, inexpugnable. Eso es lo que se veía ante ellos. Pero ¿qué Dios le había dicho? Las entregué en tus manos. Ellos por fe podían mirar ya esas murallas derribadas, el pueblo lleno de miedo, huyendo, y ellos entrando en la ciudad y conquistándola. Eso es lo que ellos podían ver mediante la fe. Hoy lo mismo, tómala por fe. ¿Cuál es tu desafío? ¿Cuál es el desafío próximo que tienes delante de ti?
Bueno, pues avanza por fe. Ese es el mensaje de Dios. Lo he entregado en tu mano, siempre y cuando sea un desafío que esté acorde al plan de Dios para tu vida. Por supuesto que a veces tenemos planes que Dios los obstaculiza por nuestro bien, porque no están dentro del proyecto de Dios. Y por eso tenemos que orar, como oró Josué, para que Dios instruya, para que Dios nos conceda el privilegio de saber cuál es el proyecto de Dios y cuáles son los desafíos que están acorde al proyecto de Dios para nuestra vida. Dios no nos ayuda, Dios lo hace todo. A veces decimos testimonio y decimos, no, tenemos un Dios que nos ayuda, tenemos un Dios que nos ha dado grandes ayudas. Y yo digo, no, Dios no nos ayuda. Dios lo hace todo. Dios no ayudó al pueblo de Israel a conquistar Canaán. Cuando decimos que Dios nos ayuda, estamos diciendo, en otras palabras, que nosotros hicimos una buena parte y que estábamos cansados, ya no poníamos más, y Dios vino y completó el trabajo. No, eso no es la historia bíblica. Por eso muchas veces fracasamos, porque solamente queremos ayuda de Dios, pero queremos actuar con nuestras fuerzas en el grueso del desafío. Y allí fracasamos y allí somos humillados, porque la victoria solo se logra con el poder de Dios. Dios pone el 100% de todo lo que se necesita para alcanzar los desafíos como persona y como iglesia. Dios quería que avanzaran sintiéndose vencedores. Dios quería que avanzaran ya sintiendo esa victoria, sintiéndola como una realidad en su vida. Hay un versículo que me gusta mucho, que tiene que ver con este tema. Santiago capítulo 4 y versículo 7. Santiago capítulo 4 y versículo 7 nos dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es. El enemigo está ahí, nos enfrenta, pero cuando estamos sometidos a Dios y Dios va adelante, Él huirá de vosotros. Fíjense cómo comienza el versículo. No dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay una oración que es la oración base del versículo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No es que nosotros podemos resistir al diablo, porque dice el apóstol Pablo en Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne. Si nosotros enfrentamos al diablo sin someternos a Dios, vamos a resultar vencidos, porque Él es más fuerte que nosotros. Pero cuando nos sometemos a Dios, cuando Dios va adelante, cuando Cristo está con nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Josué había ido a orar, había oído a pedir instrucción y fortaleza de Dios, y ahora Dios le responde y le dice, Josué, no tengas miedo, avanza, ya todo está hecho. Y allí Dios le dio algunas instrucciones que debían seguir. Allí en el capítulo 6 del libro de Josué, no lo voy a leer completo, Dios le dio algunas instrucciones. Dios le dijo, mira, el pueblo va a estar dando vuelta a la ciudad, una vuelta diaria, los sacerdotes van a ir delante con el arca, porque el arca representaba el trono de Dios, y solamente en Dios obtenemos la victoria. Dios tiene que ir delante, y el pueblo iba detrás, ahí de una vuelta, un día, al segundo día, una vuelta, por 6 días consecutivos, una vuelta. Y Dios le dijo que al 7º día debían dar 7 vueltas. Y a la 7ª vuelta, todos tocar las trompetas y sonar duro y gritar. E iba a ocurrir lo que humanamente era imposible. La fe nos lleva a avanzar, aun cuando a veces no entendemos algo. El pueblo de Israel quizás no entendió el plan de Dios. Una vuelta,
2 vueltas, 3 vueltas. Yo supongo que encima de las murallas estaban los soldados del ejército de Jericó riéndose de ellos. ¿Qué va a hacer este pueblo desarmado solamente dando vueltas alrededor del muro? Nosotros estamos protegidos, nosotros estamos seguros. Pero ocurría algo. Cada día cuando ellos daban una vuelta a Jericó, la fe de ellos era más fuerte. Dios les había dicho que ese era el camino de la victoria. Y ellos estaban dentro del proyecto de Dios, dentro de las instrucciones que Dios les había dado. Si Dios de momento nos da algunas instrucciones que no entendemos, de todas maneras por fe debemos obedecer, porque las instrucciones de Dios son las correctas, porque Dios no conoce la derrota. El único camino de la victoria es el camino que Dios escogió. No pienses ir por otro camino y obtener la victoria. El camino que Dios escogió es el camino de la victoria. Ejercer la fe no era cosa que estaba al arbitrio de ellos, que ellos podían escoger. Si ellos ejercían la fe, obtendrían la victoria que ya Dios les había dado. Si no ejercían la fe, no iban a obtener la victoria. Muchos creen que tienen que cooperar con Dios en el proceso de la salvación. La conquista de Jericó era imposible, era algo imposible, iba a ser el poder de Dios. Una vuelta diaria, creyendo, cumpliendo el plan de Dios y creyendo. Hoy, ¿qué plan tiene Dios para tu vida? ¿Cumple hoy lo que Dios estableció para tu vida? No importa si lo entiendes o no. Hay cosas que entendemos a la perfección por qué Dios quiere que la hagamos. Hay otras cosas que no las entendemos muy bien. Pero sí una cosa tenemos que tener por cierta. El camino de Dios es el camino de la victoria. No existe otra posibilidad posible para obtener la victoria. Cada vuelta que ellos daban a la ciudad, creyendo, fortalecería la fe y los unía como pueblo. Cada vez que ellos daban una vuelta a la ciudad, quedaban como pueblo unidos. Quizás muchos habían tenido problemas y dificultades, pero trabajando juntos en el mismo objetivo, con la misma fe, con el mismo proyecto. Eso los unía como pueblo, al igual que hoy nos une como iglesia el gran plan de Dios para cada uno de nosotros. Cuando cumplimos cada día con nuestros deberes diarios, como persona y como iglesia, nos unimos como familia, nos unimos como pueblo y la fe crece. Cada vuelta les acercaba más al objetivo final. Y eso es una enseñanza grande para nosotros hoy. Cada vez que nosotros cumplimos el plan de Dios para nuestra vida, en un aspecto, eso nos acerca cada día más al objetivo final. Eso fortalece nuestra fe y nos une como pueblo. El 7º día fue un día memorable. Ese día debían dar 7 vueltas a Jericó. Y a la 7ª vuelta, todos debían hacer algo especial. Vamos a leerlo. Josué, capítulo 6, versículo 15. Al 7º día, se levantaron todos al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad. De la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Yo me imagino la escena. A la 7ª vuelta, el 7º día, cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, Josué dijo a todo el pueblo: gritad. Este debía ser un grito de fe,
Este debía ser un grito de victoria. Pero ¿saben ustedes que Dios manda a que nosotros gritemos el grito de victoria antes de obtener la victoria? Todavía el pueblo no había obtenido la victoria. Las murallas estaban en pie. El pueblo de Jericó estaba dentro y el ejército estaba dentro, por si acaso algo sucedía, tomar las armas y defender la ciudad. Todavía no estaba nada decidido. Sin embargo, Dios dijo, celebren la victoria. Vamos todos a gritar. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. A mí me enseñaron desde niño algo que no acuso a los que eran maestros de nosotros, porque lo hacían muy bien. Pero hubo un detalle que quizás no lo enseñaron muy bien. A mí me enseñaron que cuando el pueblo gritó, el grito hizo que las murallas cayeran. Y yo crecí creyendo que los muros cayeron en la ciudad de Jericó porque el grito del pueblo fue tan fuerte que tumbó los muros. Eso no es real, porque el grito que Dios pidió al pueblo de Israel no era para tumbar los muros. Los muros, Dios los tumbó. El grito no tumbó el muro. Los muros fueron tumbados por Dios, fueron derribados por Dios. Ahí tuvieran ellos todavía gritando y los muros hubieran estado de pie. El grito no derribó los muros. En el momento del grito de victoria, cuando el pueblo creyó en la victoria, cuando el pueblo comenzó a celebrar la victoria porque creyeron en el poder de Dios, entonces Dios respondió a la fe de ellos tumbando los muros, y así Dios hará también con nuestros desafíos. Hay muros delante de nosotros que no se derriban porque no creemos. Hay muros delante de nosotros que están ahí y debieran haberse derribados ya si hubiéramos avanzado por fe y hubiéramos celebrado la victoria aún antes de que se derribaran los muros, creyendo en el poder de Dios, creyendo en las promesas de Dios, creyendo que Dios nunca nos abandona. Realmente es un momento especial para el pueblo de Israel y Dios cumplió su promesa. Dice la Biblia que cuando los muros cayeron ya todo estaba hecho, porque el pueblo ante lo que había visto temblaron de tal manera que ni un solo miembro del ejército pudo enfrentar al pueblo de Israel. Todos estaban derribados por el miedo. Ya Dios les había dado la victoria. Avanzaron cada uno hacia adelante y tomaron la ciudad. Y estas historias son tan emocionantes, pero a veces nos comportamos como si aquel Dios se quedó en el pasado. A veces nos comportamos como si el Dios que tumbó los muros de Jericó quedó allá entre los muros antiguos de la ciudad y no avanzó hasta el siglo XXI. A veces nos comportamos como si el pueblo de Israel hubiese sido un pueblo preferido de Dios, pero que a nosotros no nos mira de la misma manera. A veces nos comportamos como si los desafíos que tenemos delante de nosotros nos derribaran a nosotros y no hay ninguna situación que pueda cambiar eso. Cada culto de adoración hoy debiera ser un grito de victoria. Cada vez que nos postramos a orar, debiera ser un grito de victoria. Cada vez que nos enfrentamos al enemigo con el poder de Dios y obtenemos una victoria espiritual, debiéramos celebrarle, debiéramos contarle a nuestros hijos, debiéramos contarle a todos nuestros amigos, a los que nos rodean, que no tienen fe en Dios, todo lo que Dios a diario hace por nosotros. Debiéramos experimentar las victorias en Dios cada día y de esa manera ser un testimonio ante el mundo de cuán grande es nuestro Dios. Mi pregunta es, ¿por qué a veces somos débiles?
¿Por qué a veces nos cuesta trabajo avanzar y tomar por fe lo que ya Dios nos ha dado? ¿Por qué tenemos que caminar llenos de incertidumbre, como si Dios fuera un Dios mediocre que no puede cuando los desafíos son demasiado grandes? A veces damos inclusive mal testimonio del Evangelio y llegamos a inducir a la gente a dejar de creer en Dios porque nuestra actitud es tan dubitativa, con tan poca fe, tan poca energía espiritual tenemos, que damos un mensaje equivocado de lo que es el Evangelio. Realmente Dios está probando nuestra iglesia hoy. Dios nos está llevando por caminos difíciles y haciendo maravillas entre nosotros para que creamos en Él, para que creamos en su palabra, para que creamos en que ya la victoria está. Lo único que tenemos que hacer es que avanzar por fe y tomarla, agarrarla por fe, agradeciendo a nuestro Dios. Eso es todo. Se avecina un momento muy especial, cuando Dios quiere que la iglesia universal también entone un grito de victoria. Será el momento especial de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Avanzamos hacia ese momento. La conquista de Canaán fue un pequeño por ciento de lo que será la más grande de todas las conquistas, y es la segunda venida de Cristo y el cumplimiento de todas las promesas a nivel universal, cuando iremos a morar con Cristo para siempre en el reino de los cielos. Y en el libro de Apocalipsis se describe ese momento glorioso cuando Cristo venga por segunda vez y todos entonaremos el grito de victoria como entonó el pueblo de Israel en la conquista de Jericó. Ese grito de victoria por segunda vez será entonado y de manera universal. Y allí aparece en Apocalipsis capítulo 19, versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice así: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y continúa el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. De un lado estará Satanás derrotado con todas sus huestes. De un lado estarán todos los enemigos de la causa de Dios que han muerto con el resplandor de su venida, y solamente quedará Satanás con sus secuaces, derrotados, humillados, sin poder hacer nada. Y del otro lado estaremos todos los que creímos en la gracia de Dios. Todos los que creímos en el gran proyecto de Dios que parecía humanamente imposible, y ahora Dios nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Mi pregunta hoy para cada uno de nosotros es: ¿estaremos nosotros dentro de ese grupo que estará celebrando? ¿Estaremos nosotros de ese grupo que entonará ese día ese canto de victoria, ese grito de victoria, cuando veamos que el enemigo quedó derrotado y esa derrota es definitiva y esta victoria es definitiva? El pueblo de Israel avanzó
y tomó la ciudad de Jericó. Cuán grande es Dios. Cuántos privilegios nos estamos perdiendo cuando a veces no queremos avanzar por fe. Allí está la palabra de Dios. Allí están las promesas de Dios. Allí están los desafíos que tenemos por delante. Pero Dios te dice, ya te he dado la victoria. Avanza por fe y agárrala. Celebra la victoria que solo es posible en Dios. Y de desafío en desafío, de victoria en victoria, llegaremos todos a la victoria final. Cuando las puertas de los cielos se abran y venga Jesús y nos dé la bienvenida a todos los que creímos en esa victoria y avanzamos por fe, y ahora Jesús hace una invitación. Gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero han llegado y la iglesia se ha preparado. Yo quiero ese día celebrar esa victoria y ya la comienzo a celebrar por fe. ¿Cuántos quisieran unirse conmigo hoy para decir: Señor, gracias, creo en ti, creo en la victoria que ya es mía, y solo quisiera que tú cada día fortalezcas mi fe para creer que tu palabra es real y que cumples tus promesas? Quiero que esa sea tu experiencia y mi experiencia hoy. Oremos. Bendito Padre, gracias por traernos hasta este lugar. Gracias por vivir el tiempo que estamos viviendo. Gracias por darnos ya la victoria por anticipado y por darnos la capacidad mediante tu Santo Espíritu de vernos victoriosos y comenzar desde ahora a celebrar y a estar felices sabiendo que la victoria ya es nuestra por anticipado. Bendice a todos los presentes y permite que todos podamos ser fuertes en ti, y que ese día final, al celebrar la victoria, solo te digamos: gracias, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga.